Muy bien. Bueno, ahora vamos a continuar con transporte pasivo y ósmosis, que es un tipo de transporte pasivo, pero es diferente. Next, siguiente. Conocer cómo funciona el transporte pasivo es importante porque hay muchas enfermedades que pueden alterar el transporte pasivo. Incluso para poder regular la concentración de iones de un lugar a otro, requiere del transporte pasivo de sustancias. ¿Verdad? Vamos a ver que el sinónimo de transporte pasivo es difusión. ¿Verdad? El sinónimo de transporte pasivo es difusión. ¿Sigue? Hay que recordar primero cómo está estructurada toda membrana celular. Una membrana celular está conformada particularmente por una bicapa de fosfolípidos, que son estas estructuras que están aquí. Este es un fosfolípido, ¿verdad? Entonces están unidos formando una bicapa. ¿Por qué es importante considerar que están formados por fosfolípidos? Porque no todas las sustancias pueden atravesar lípidos, por ejemplo el agua, ¿no? Y entonces aquellas sustancias que sean solubles en agua no pueden atravesar la membrana nada más porque quieren, ¿verdad? Requieren a fuerzas de un transportador, de algo que permita su paso. En cambio, si hay alguna sustancia que sea soluble en líquido o liposoluble, entonces sí puede atravesar la membrana, ¿verdad? Por ejemplo, si tú comes colesterol, pues el colesterol, como es liposoluble, pues sí la puede atravesar. Si yo tomo agua, pues el agua no puede atravesar la membrana. ¿Verdad? Sin embargo, como podrás observar, no es el único componente de la membrana, también tiene una gran cantidad de proteínas, que son todas estas estructuras de colores que aparecen aquí, ¿no? Entonces tiene una gran cantidad de proteínas que justamente tienen la función de formar poros que permiten el paso de sustancias, ¿no? O sea, por ejemplo el agua, las acuaporinas habíamos visto, ¿no? Y bueno, hay algunas otras sustancias que incluyen, por ejemplo, el glucócalis, que es esto de, pero que para fines de transporte no es tan importante. ¿La que sigue? El transporte celular se puede dividir en dos tipos: transporte pasivo o difusión y transporte activo. La diferencia o las diferencias que existen entre transporte pasivo y activo son: transporte pasivo va a favor de un gradiente de concentración, y dos, no requiere gasto energético, no requiere un gasto energético. Transporte activo es lo opuesto, va en contra de un gradiente de concentración y requiere de energía. Pues el ejemplo clásico de transporte pasivo y activo, pues son los medios de transporte, ¿no? Por ejemplo, si vas en un medio de transporte súper lleno, tú vas a salir con mucha gente, pues a veces ni requieres energía y te sacan, ¿no? Transporte pasivo, ¿no? De mayor a menor concentración, ¿no? Pero en cambio, si está muy lleno un transporte y tú vas a entrar, pues créeme que requieres energía para poder entrar, ¿no? Entonces, es diferente el transporte pasivo al activo. El transporte pasivo o difusión tiene tres modalidades: transporte simple, no participan proteínas transportadoras; difusión facilitada, sí participan proteínas transportadoras; y ósmosis, que bueno, es una variedad ahí rara de difusión. Vamos a ver cuando seguimos a ósmosis cuál es la diferencia. Y bueno, el transporte activo, que puede ser primario o secundario. Primario, si utiliza directamente la energía, o secundario, si la utiliza indirectamente. Esto lo vamos a abordar de manera más a detalle cuando vemos transporte activo. Vamos a enfocarnos ahorita en transporte pasivo. ¿La sigue? Entonces aquí están las diferencias que habíamos mencionado, ¿no? La diferencia entre transporte pasivo y activo: utiliza energía en activo, pasivo no, y el gradiente de concentración, que es lo más importante, ¿verdad? Difusión o transporte pasivo a favor
esto de las proteínas transportadoras depende, ¿verdad? Todo transporte activo requiere proteínas, ¿verdad? Pero solo la difusión facilitada requiere proteínas. La difusión simple no la requiere. Entonces varía. ¿Sigue? Ahora, ¿cómo le hacen o por qué existe la difusión? Básicamente porque los átomos se mueven. Gracias a que los átomos se mueven es que puede existir difusión, ¿verdad? Un átomo se mueve de manera errática. Eso se le llama movimiento browniano. O sea, no sabes dónde va a estar. O sea, primero está aquí y no puedes determinar de manera precisa dónde va a estar después. Sin embargo, pese a que sus movimientos son desordenados, siempre existe la difusión, ¿verdad? Entonces, esa difusión está determinada por unas leyes que se denominan leyes de Fick, ¿verdad? Entonces, esta difusión está determinada por las leyes de Fick, que nos permiten entender cómo es que estas partículas que se mueven de manera errática, como aquí mencioné, ve cómo son la misma partícula, todas, pero observa cómo sus trayectorias son diferentes de una a otra. O sea, ninguna es igual, ¿no? Entonces, sus movimientos erráticos, pese a todo ello, sí existe difusión y se puede llevar a cabo el transporte de sustancias de un lugar a otro. ¿La siguen? Existen dos leyes de Fick, la primera y la segunda. No, se refiero a mitad. La primera ley de Fick establece que la difusión es proporcional al gradiente de concentración. Si hay mayor gradiente de concentración, mayor difusión. ¿Verdad? O sea, no es lo mismo que exista una diferencia de concentraciones de 10-5, 10 versus 5, poquito gradiente, versus 1005, es diferente, ¿no? Entonces, a mayor gradiente de concentración, mayor difusión. Y segundo, depende inversamente del grosor de una membrana, ¿verdad? O sea, mientras más delgada sea una membrana, mayor difusión. Por eso es que las membranas celulares son muy pequeñas. ¿Sí queda claro? Vamos a ver, eso también es importante cuando veamos riñón y funcionamiento de formación de la orina. La segunda ley de Fick establece que la difusión depende de algo que se denomina coeficiente de difusión. Depende de algo que se llama coeficiente de difusión. O sea, sí hay un gradiente de concentración, sí hay un grosor de la membrana, pero no es lo mismo que una sustancia sea hidrosoluble que sea liposoluble, ¿verdad? O sea, son diferentes. Por ejemplo, el oxígeno y el dióxido de carbono, las dos pueden pasar por difusión, ¿verdad? En las dos hay gradiente de concentración, pero el dióxido de carbono tiene un coeficiente de difusión 20 veces mayor que el oxígeno, entonces pasa más fácil. ¿Queda claro? Entonces, la segunda ley dice, o sea, sí depende de la concentración, sí depende del grosor, pero también depende de qué tan liposoluble sea, o sea, de su coeficiente de difusión. ¿Sí queda claro eso? Muy bien, sigue. Entonces, vean, aquí podemos observar la primera ley de Fick aplicable. Tenemos un espacio A, un espacio B. El espacio A tiene más sustancia que el espacio B. Por lo tanto, ¿hacia dónde se moverá? Pues del espacio 1 al espacio 2. ¿A qué va? ¿Por qué? Porque tengo más sustancias de un lado que del otro. Pero siempre voy a tener una membrana semipermeable en medio, ¿verdad? Esta membrana de aquí, ¿verdad? Y entonces el grosor de esta membrana debe ser pequeño para que puedan pasar las sustancias. Si esta membrana fuera muy grande, la difusión se dificulta mucho, ¿verdad? Y también de qué otra cosa depende, pues de qué tan soluble sea esta sustancia en la membrana. ¿Queda claro? Muy bien, sigue. Entonces tenemos dos tipos de difusión, simple y facilitada, ¿verdad? La difusión simple no requiere de proteínas transportadas, como lo hemos mencionado. Difusión facilitada sí, ¿verdad? Hay una controversia importante porque dependiendo del texto que ustedes chequen, algunos consideran que la difusión por canales es un tipo de difusión simple. En algunos dicen que es difusión facilitada.
Pero bueno, no nos vamos a romper la cabeza en ello, ¿verdad? Entonces nos vamos a enfocar más en cómo funciona. La que sigue. Muy bien. La difusión simple solamente puede ocurrir en sustancias que tienen un alto grado de liposolubilidad. O sea, solo sustancias liposolubles pueden pasar por difusión simple. ¿Queda claro? Solo sustancias liposolubles pueden pasar por difusión simple. ¿Queda claro? Esta difusión simple ocurre justamente en el espacio que queda entre los fosfolípidos que habíamos mencionado. ¿Bien? Entonces, por ejemplo, aquí tenemos una membrana. Observen, tenemos arriba un gradiente de concentración y abajo no. Bueno, tenemos mucha concentración de este hexágono en el espacio A y hay poco en el espacio B. Entonces, a lo largo del tiempo, vean cómo la cantidad de sustancias va pasando del espacio A al espacio B y pasan justamente en el espacio que hay entre los fosfolípidos. ¿Requerían de una proteína? No. Entonces esto se le llama difusión simple. Hasta que de manera hipotética se equilibren. Digo hipotética porque jamás se equilibran. Recuerda que homeostasis no es equilibrio. ¿Queda claro? Muy bien. Ejemplos de sustancias que pueden pasar por difusión simple son gases ambientales como oxígeno y dióxido de carbono, hormonas liposolubles, que vamos a ver en endocrinos, y algunas sustancias que funcionan como anestésicos. Las más importantes son oxígeno y dióxido de carbono, que son las sustancias liposolubles por excelencia. La siguiente. Ahora, hay una difusión facilitada por canales. La difusión facilitada por canales es donde la membrana genera poros hidrosolubles, ¿verdad?, para que pueda pasar una sustancia en particular. O sea, básicamente es una ventana a través de la célula. O sea, hay una sustancia que es hidrosoluble y no puede pasar por difusión simple, ¿verdad? Pero si tú le pones un canal, entonces puede pasar. ¿Sí queda claro? Muy bien. Ahora, para que se llame difusión simple todavía, pues debe de contener para que se llame difusión debe existir un gradiente de concentración, ¿verdad? Ahora vamos a ver que hay canales selectivos. O sea, un canal no pueden entrar a través de un canal muchas sustancias, sino que solamente ciertas sustancias en particular. La que sigue. Para eso, todos los canales tienen algo que se denomina filtro de selectividad. Para ello tienen algo que se llama filtro de selectividad. Todos los canales en su centro tienen esta estructura, este espacio que es por donde va a entrar la sustancia, que se llama filtro de selectividad. Este filtro de selectividad tiene dos características. Uno, un tamaño, ¿verdad? Si hay una sustancia muy grande, pues no va a poder entrar. Si es más pequeña, es más probable que entre, ¿no? Y tienen una carga eléctrica, estos filtros de selectividad, ¿verdad? Por ejemplo, si yo tengo un filtro de selectividad con carga positiva, solamente podrán entrar cargas negativas a través de él, ¿verdad? Si tengo un filtro de selectividad con carga negativa, solamente podrán entrar sustancias positivas. ¿Queda claro eso para todos? Entonces, por eso es que hay muchos canales dependiendo del tipo de sustancia. El siguiente. Muy bien. Hay buena regulación de estos canales, o estos canales no están abiertos todo el tiempo, sino que se regulan. ¿De qué depende su regulación? Puede activarse por voltaje, ¿verdad?, que es el mecanismo más común, por ejemplo, en las neuronas y el músculo. La activación por voltaje. Si tú cambias la carga eléctrica de la membrana, se abre o se cierra. Eso se le llama activación por voltaje. Y eso depende del tipo de canal. Hay activación regulada por sustancias químicas. Eso se le denomina activación por ligandos. Por ejemplo, llega algún neurotransmisor, que es el ejemplo más común,
y abre un canal. Funciona como una llave y una puerta. O sea, el neurotransmisor es la llave, ¿verdad? Y justamente el cerrojo sería justamente el receptor que tienes. Entonces, si hay el neurotransmisor, abre la computadora. Si no lo hay, pues está cerrado. Y hay algunos otros que son, por ejemplo, funcionan en receptores de la piel, que son los de activación por fuerza mecánica. Simplemente, si tú agarras y generas un estímulo mecánico, se abren o se cierran canales. ¿La sigue? Oh, ya estás así, ¿verdad? Muy bien. ¿Estás conmigo todavía? Muy bien. Entonces, la difusión facilitada por canales básicamente permite transportar estas 4 sustancias. Sodio, hay canales para sodio, hay canales para potasio, para calcio y cloro. ¿Me siguen? La diferencia ahora con una proteína transportadora es que una proteína transportadora es diferente. O sea, la proteína transportadora lo que hace, voy a agarrar esta mochila para ejemplificar, a fin que no les importa esta mochila, ¿no? Tiene la función de que si yo soy la proteína transportadora, muevo yo directamente las sustancias de un espacio A a un espacio B. Eso no lo hace un canal. El canal era un poro, o sea, nada más agarraba y la sustancia le abría la puerta y entraba. Pero una proteína transportadora requiere agarrar la sustancia, generar cambios en su forma para poder meter la sustancia. Debido a esto, la proteína transportadora tiene algo que se denomina velocidad máxima. O sea, tiene una velocidad máxima de transporte. Y después de eso ya no puede seguir transportando más rápido. ¿Verdad? ¿Por qué? Porque se cansa de hacer esto. Llega a un máximo de velocidad. ¿Me explico? Un canal no tenía eso. Un canal tú le abres la puerta y puede pasar lo que quiera. Pero en difusión facilitada sí existe una velocidad máxima. Por ejemplo, vean este esquema donde dice, vean, compara difusión simple versus facilitada por proteínas transportadoras. Y observen cómo la difusión simple, pues si a mayor gradiente tenga, pues mayor velocidad tenga, ¿no? Pero en la difusión facilitada llega un momento en donde ya no puedo subir la velocidad. A eso se le llama velocidad máxima. O sea, no se puede aumentar la velocidad de transporte. La difusión facilitada se da principalmente para macromoléculas. Sirve principalmente para macromoléculas. Como por ejemplo la glucosa. Hay transportadores de glucosa que se llaman GLUT. Y también hay transportadores de aminoácidos, que también son difusión facilitada. Entonces permite el transporte de macromoléculas como glucosa y aminoácidos. ¿Siguen? Muy bien. ¿Qué otros factores intervienen en su regulación? Depende de la carga eléctrica también, de la sustancia. La velocidad de difusión está regulada también por la carga eléctrica. ¿verdad? O sea, si mi interior de la célula o de mi membrana tiene una carga negativa, pues es más fácil que entre una carga positiva. Y las cargas negativas, pues a lo mejor sí podrán entrar, pero muy lento. Entonces también la velocidad de difusión depende de eso. Pues depende de la carga eléctrica. ¿La siguen? Y también depende de la presión. Esto sobre todo funciona a nivel de los gases, incluso a nivel también de los líquidos, pero funciona más preferencialmente en los gases, donde por ejemplo, dependiendo de la presión parcial de un gas, pues va a ser tu velocidad de difusión. Entonces, dependiendo de la diferencia de presiones, también existe o no difusión simple o facilitada. ¿La siguen? Muy bien. ¿Sí? Entonces, si se dieron cuenta, básicamente las sustancias que se movieron eran gases, electrolitos, hormonas, ¿no? Pero todas estas sustancias eran solutos. ¿verdad? ¿Qué es un soluto? Pues es una sustancia que se encuentra en menor concentración, en una mezcla, en una solución. Pero nuestra principal sustancia que funciona como disolvente es el agua. ¿no? Es la sustancia más abundante que hay en una mezcla.
Ahora, si se mueve el agua, es decir, si se mueve el solvente de un lugar para otro, a eso se le llama ósmosis, ¿verdad? Que es el paso del solvente por difusión simple de un lugar a otro. Y básicamente consiste en lo siguiente. Pongan atención aquí. Vean, este es espacio A, espacio B. El espacio A tiene más sustancias que el espacio B, ¿cierto? Muy bien. Entonces, ¿cuál tendrá más agua? ¿El espacio A o el B? El B. Entonces, ¿qué debería hacer el agua? Pasar del espacio B al espacio A para que la concentración de agua se igualara. ¿Me explico? Entonces, vean qué es lo que pasa. ¿Ves? Cómo el agua se movió del sitio de menor concentración al de mayor concentración. Perdón, donde había menos, de donde había más agua, menos agua. ¿Queda claro? A eso se le llama ósmosis. Es el paso de un sitio que tiene más agua a uno que tiene menos agua. Entonces, básicamente, si te das cuenta, la ósmosis depende de la concentración de sustancias que tenga aquí. ¿Sí queda claro? O sea, dependiendo de la cantidad de sustancias que tenga en una solución, es lo que determina si se va a mover o no por ósmosis una sustancia. ¿Sigue? Para ello existe algo que se llama presión osmótica. Que la presión osmótica hace referencia a qué presión ejercen estas moléculas. O sea, la anterior. Habíamos visto que estas sustancias de aquí, todas estas sustancias tenían una mayor concentración en este espacio, ¿cierto? Pero estas sustancias también impiden el paso de agua. O sea, ellas no se van a querer mover para que el agua pase, entonces generan una resistencia a ello. A esa resistencia que generan se le denomina presión osmótica. ¿Sigue? Entonces, la presión osmótica es lo que impediría justamente o detendría la difusión. Bueno, la ósmosis. ¿La que sigue? ¿De qué manera nosotros podemos medir eso? Por medio de osmolaridad. ¿Y osmolaridad? La osmolaridad expresa la cantidad de partículas osmóticas, o sea, que generan esta presión, ¿verdad? O sea, la cantidad de moléculas que generan esta presión, ¿verdad? En un kilogramo de solución, o sea, en un kilo de agua. Pero como que pesar un kilo de agua no es tan fácil, ¿no? Sin embargo, sería más preciso pesar un kilo de agua, ¿verdad? Entonces, más o menos el resultado se expresa en osmoles sobre kilo de agua. Entonces, para pesar agua no es tan práctico. Entonces, ¿qué sí puedes medir? Volumen. Entonces, en lugar del término de osmolaridad, se prefiere la osmolaridad. La osmolaridad lo que calcula es lo mismo, pero en volumen. ¿Por qué? Porque más o menos se considera que, pues, considerando la densidad del agua, que es de 1 gramo por mililitro, pues más o menos 1 kilo de agua es igual a 1 litro. Casi lo mismo, pero es que algunos fisiólogos dicen, es que la densidad del agua varía según la temperatura. Oh, pues sí, pero es mínimo, es muy bajito. O sea, por ejemplo, la máxima densidad del agua se tiene a 4 grados, pero cuando estás a 37 grados de temperatura corporal, la densidad del agua es como de 0.98. O sea, si te das cuenta, sí varía, pero muy poquitito. No es tan importante esto. ¿De qué manera la osmolaridad? Más o menos promedio va de 290 a 320 miliosmoles sobre litro, que es más o menos la osmolaridad que hay tanto fuera de las células como dentro, ¿verdad? Más o menos es la misma concentración, ¿verdad? Para practicidad se dice que la osmolaridad normal va de 300 miliosmoles, que es la media. ¿La que sigue? ¿De qué manera la podemos medir clínicamente? Así, con estas sustancias. Con el sodio que hay en sangre, con la glucosa que hay en sangre y con la urea.
De hecho, BUN significa nitrógeno ureico en sangre. Entonces, si te das cuenta, la sustancia que ejerce más osmolaridad de todos pues, es el sodio. ¿Va? Por eso es que alteraciones en el sodio repercuten en la osmolaridad. Muy bien. ¿La sigue? Muy bien. ¿Dudas de este? Muy bien, ya. Muy bien. Bueno, ahora vamos a continuar con transporte pasivo y ósmosis, que es un tipo de transporte pasivo, pero es diferente. La siguiente. Conocer cómo funciona el transporte pasivo es importante porque hay muchas enfermedades que pueden alterar el transporte pasivo. Incluso para poder regular la concentración de iones de un lugar a otro, requiere del transporte pasivo de sustancias. ¿Va? Vamos a ver que el sinónimo del transporte pasivo es difusión, la función de formar poros que permiten el paso de sustancias. O sea, por ejemplo, el agua, las acuaporinas habíamos visto. Y bueno, hay algunas otras sustancias que incluyen, por ejemplo, el glucocálix, que es esto, pero que para fines de transporte no es tan importante. La que sigue. El transporte celular se puede dividir en dos tipos: transporte pasivo o difusión, y el sinónimo de transporte pasivo es difusión. ¿La sigue? Hay que recordar primero cómo está estructurada toda membrana celular. Una membrana celular está conformada particularmente por una bicapa de fosfolípidos, que son estas estructuras que están aquí. Esto es un fosfolípido, ¿verdad? Entonces están unidos formando una bicapa. Entonces sí puede atravesar la membrana, ¿verdad? Por ejemplo, si tú comes colesterol, pues el colesterol, como es liposoluble, pues sí la puede atravesar. Si yo tomo agua, pues el agua no puede atravesar la membrana. ¿Verdad? Sin embargo, como podrás observar, no es el único componente de la membrana. También tiene una gran cantidad de proteínas, que son todas estas estructuras de colores que aparecen aquí, ¿no? Entonces tiene una gran cantidad de proteínas que justamente tienen... ¿Por qué es importante considerar que están formados por fosfolípidos? Porque no todas las sustancias pueden atravesar lípidos. Por ejemplo, el agua, ¿no? Y entonces aquellas sustancias que sean solubles en agua no pueden atravesar la membrana nada más porque quieren, ¿verdad? Requieren a fuerzas de un transportador, de algo que permita su paso. En cambio, si hay alguna sustancia que sea soluble en lípido o en liposoluble,